estar aquí con ustedes. And thank you, Carlos, for your kind words. And I do remember that moment we spoke. Sí, me recuerdo de ese momento cuando hablamos. The company is in good hands. La compañía está en buenas manos. Your dreams are in good hands. Sus sueños están en buenas manos. I want to introduce you to someone. Les quiero presentar a alguien. This is our newest grandchild. He is our 8th grandchild. Este es nuestro nieto, número 8. Está nuevecito. Thank you. Yes, I am a proud grandmother. Soy una abuela muy orgullosa. But I want to share with you something about Oliver. This is his name. Él se llama Oliver y me gustaría compartir algo con ustedes acerca de él. Oliver was so excited to come to this earth Oliver estaba muy emocionado de llegar a esta tierra. that he came about 7 weeks too early. Tan emocionado que llegó 7 semanas adelantado. As you can see in the picture, Como pueden ver en la foto, he had to have a feeding tube tenía que tener algo para ayudarlo a comer. because Oliver was not strong enough to feed himself. No tenía la fuerza para poder nutrirse. He needed a lot of special care. Él requirió mucha ayuda especial. Now, why do I share this with you? ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes? Yes, one reason is I consider you family. Una de las razones es porque los considero familia. So I want to share my family with you. Entonces quiero compartir mi familia con ustedes. But I also believe Pero también creo that Oliver is a symbol. que Oliver es un símbolo. This newborn child, Este niño recién nacido, so fragile, tan frágil, so full of promise, pero tan lleno de promesa, is a lot like the dreams of every person on earth. se parece mucho a los sueños de cada persona en esta tierra. Our dreams are personal. Nuestros sueños son personales. They represent the deepest desires of our souls. Representan los deseos más profundos de nuestra alma. They can be fragile, Pueden ser frágiles, but they are the hope of the future, pero son la esperanza del futuro, just like this little baby. igual como este nene. Now, Ahora, you are here ustedes están aquí because people have trusted you with their dreams. porque alguien confió en ustedes con sus sueños. Now, you can imagine when we had to trust Oliver's care to the doctors and nurses at the hospital. Ustedes pueden imaginarse cómo nosotros nos sentimos al tener que confiar en el cuidado de Oliver con los doctores y las enfermeras de ese hospital. How much we were praying that the doctors and nurses would be the best they could be. Imagínense cómo oramos que los doctores y las enfermeras fueran los mejores posibles. We knew that his future Sabíamos que el futuro de este niño depended on their skills. dependía del conocimiento que ellos tenían. Now, Ahora, the dreams of many los sueños de muchos have been entrusted to your care. han sido confiados a ustedes. In a way, when someone shares their dream with you, De alguna manera, cuando una persona les confía los sueños a ustedes, it is like they're handing you their baby. es como que les entregaran a ustedes su nene. It's a sacred trust, isn't it? Es algo sagrado. Why do I say that? ¿Por qué lo digo de esta forma? Because their dream has the power to affect many generations to come. Porque ese sueño tiene el potencial de impactar generaciones por venir. This is not a casual thing, is it? No es algo casual. Now, what kind of person do we need to be the caretaker of someone's dream? Ahora les pregunto, ¿qué tipo de persona necesitamos ser para ser un guardia de sueños de otros? What kind of person do you think I wanted the doctors and nurses to be? What kind of qualities do you think we hoped they would have? Les pregunto, ¿qué tipo de calidades, qué tipo de personas piensan que yo deseaba que fueran esos doctores y esas enfermeras? Do you think I wanted them to be responsible people? ¿Creen ustedes que yo quería que fueran personas responsables? Do you think, sí. Do you think I wanted them to just come to work when they felt like it? ¿Crees que yo estaría de acuerdo si ellos llegaran al trabajo cuando quisieran, cuando se les plantaran?
Do you think we wanted them to be honest with us? ¿Creen ustedes que nosotros queríamos que ellos fueran honestos con nosotros? Of course. Por supuesto. Do you think we wanted them to care as much about Oliver as we did? ¿Piensan ustedes que era importante para nosotros que sintiéramos que Oliver era tan importante para ellos como lo es para nosotros? When you tell someone or give someone the care of your dream, Cuando you tú- want them to be the best they can be. Cuando tú le entregas a alguien tu sueño, la esperanza es que ellos sean lo mejor que son capaces de ser. You pray that they will be responsible, to have integrity, to be honest with you, to be skilled. Usted desea y ora que tengan integridad, que tengan la habilidad, que sean responsables, que sean honestos contigo. This is the kind of person we must decide to be Es el tipo de persona que tenemos que decidir que vamos a ser. if we want to be the caretaker of dreams. Si desean ser los guardias de sueños de otros. We are more than just a company, a business. Somos más que una empresa, una compañía. You are more than just someone who distributes products Ustedes son más que una persona que simplemente distribuye productos or helps someone to get a paycheck. o que ayuda a alguien a recibir un cheque. You're the caretaker of dreams. Usted es el responsable de los sueños de otros. Now, this takes a very special kind of person. Esto requiere un tipo de persona muy especial. It takes a daily decision of who you want to be. Es una decisión que se toma todos los días de qué tipo de persona desea usted ser. But even more importantly, you must identify what you want most. Más importante que nada, usted tiene que identificar qué es lo que usted desea más que nada. Because the kind of person you want to be Porque el tipo de persona que usted desea ser will be determined by what you want the va most. a ser determinada por lo que usted desea en su corazón. Now, let me give you an Les example. voy a dar un ejemplo. When we first started For Life, Cuando recién empezamos a For Life, we wanted to make money. queríamos hacer dinero. We wanted to have a successful company. Queríamos tener una empresa exitosa. That was one thing we wanted. Era una de las cosas que queríamos. Now remember what I said. What you want most will determine what you become. Ahora recuerda lo que te dije. Lo que deseas más que nada es lo que va a determinar lo que vas a hacer. Well, at first, it was slow. Al principio, lento. We weren't growing as quickly as we hoped. No estábamos creciendo a la velocidad que queríamos. And someone said to us, Y alguien nos dijo, you need to hire someone. You need to pay someone to be a big distributor for you. necesitas contratar a alguien, un hombre, ¿no? Una persona que tenga una cierta reputación para ser tu distribuidor. Did we want to be successful? Nos preguntaron, ¿quieren ser exitosos? Of course. Por supuesto. But there was something we wanted more. Pero había algo que queríamos más. We wanted to create a company Queríamos crear una empresa that would attract people que iba a atraer personas who believed in the same vision we had, que creían en la misma visión que nosotros teníamos, that we could change the world for the que, better. que podíamos cambiar el mundo a lo So- mejor. And because of that decision, A raíz de esa decisión, it affected everything that happened after. todo lo que sucedió después fue impactado. Because of that decision, A raíz de esa decisión, you are sitting here before us sharing that dream. ustedes están aquí sentados compartiendo ese sueño con nosotros. We wanted someone who would care for the baby, Nosotros queríamos a alguien que iba a cuidar el nene recién nacido, in the same way En that la- we did. en la misma forma que nosotros lo hacíamos. Someone who shared the same hopes for that baby Alguien que tenía la misma esperanza para ese nene and dreams y sueños and y possibilities posibilidades for that baby Para- as we had. para ese nene, tal como nosotros los teníamos. Someone who believed Alguien que creía in juntos edificando vidas. Now, Ahora, I have to tell you though, when you decide what you want most, les tengo que decir algo.
El momento que ustedes decidan lo que ustedes más desean. Not everyone will want the same thing. No todo el mundo va a querer la misma cosa. Some will walk away. Hay algunos que simplemente se van a ir. In the early days, I remember some of our people leaving Yo me recuerdo cuando recién iniciamos la empresa, hay gente que se fue. to go on to another opportunity. Buscaron otra oportunidad. I remember I took it personally. Me recuerdo que lo tomé de una forma personal. I cried. Lloré. It felt like losing a member of the family. Sentí como que perdí un miembro de mi familia. But I realized Pero realicé, that that person didn't want the same things me di cuenta que esa persona no quería las mismas cosas and that they needed to leave y que necesitaban irse. because they wanted something else Porque more than querían- what we wanted. Querían otra cosa y lo deseaban más de lo que nosotros deseábamos. Many times people in our industry Muchas veces las personas en nuestra industria will go from company to company van de empresa a empresa, thinking that they can play a game pensando a lo mejor que pueden jugar un juego, because what they want most is money. porque lo que quieren más que nada es dinero. Is it wrong to want money? ¿Es que está mal querer dinero? Of course not. No, por supuesto que no. But when that is what we want most, Pero cuando el dinero es lo que más quieres, we will end up sacrificing vas a terminar sacrificando our dreams and Nue- our character. nuestros often. sueños y nuestro carácter. Yeah. Now, to have someone, to be the kind of person someone can trust with their dreams, it's often essential that we have to sacrifice. Para ser el tipo de persona en la cual We la have gente puede confiar en nosotros con sus sueños, hay que hacer ciertos sacrificios. to win their trust, we must be completely reliable. Para poder tener la confianza, que merecer la confianza de ellos, necesitamos demostrarles que pueden contar con nosotros. I remember in those early days, sometimes it was hard to know if we could pay all the checks on time. Les confieso que en los primeros días a veces era difícil saber 100% que podíamos pagar todos los cheques a tiempo. But we would lay awake at night No podíamos dormir en la noche, knowing that people were trusting us. sabiendo que la gente nos confiaba, We could not let them down. que simplemente no los podíamos decepcionar, This is a sacred trust. porque es una confianza sagrada. Now you are here today Ustedes because están aquí hoy día. you know how to be trustworthy. Ustedes saben qué es lo que quiere decir que alguien confíe en usted. I think INT people know what they want most. Yo creo que la gente de la INT sabe lo que más desean. I remember Yo me recuerdo, one time I had the opportunity una vez tuve la oportunidad to observe a distributor from another company observar un distribuidor de otra empresa, do some prospecting. prospectar. We were in a store Estábamos en una tienda and I happened to overhear y resulta que estaba de cerca, ¿no? Y pude escuchar lo que estaba diciendo, the conversation. toda la conversación. Her product was a vitamin product. El producto era un producto de vitaminas. I watched her talk to the store clerk. Observé que habló con la persona que estaba atendiendo en la tienda. She asked the store clerk if she took vitamins. Le preguntó, ¿tomas vitaminas? And the store clerk responded yes. Sí, le dijo que sí. And then she went on to tell the store clerk what a poor decision she had made in choosing the product she was using. Entonces ella se puso a explicarle a esta persona por qué la decisión, el producto que ella consumía todos los días, por qué esa decisión estaba mala. Todas las razones. And then, in a very aggressive fashion, Y después de una forma muy agresiva, she said, "You need to change to this other product that I have. tú tienes que cambiar y tienes que empezar a tomar este producto que yo tengo. And if you don't do that, you will be sorry. Y si tú no lo haces, te vas a arrepentir.
I began to feel very uncomfortable. me empecé a sentir un poco inconfortable. Now, Ahora, I've had the opportunity he tenido la oportunidad on a great escape trip en un viaje de gran escape to watch some of you share for life opportunity. observar a algunos de ustedes compartir la oportunidad de For Life. You do not do it in desperation. Ustedes no lo hacen con un sentimiento de desesperación. You do not do it with fear in your heart. Tampoco se siente que hay temor en su corazón. You do it with love. Lo hacen con amor. I've watched you. I've watched you. Los he observado. I've watched you as you've asked people about themselves. Observé que ustedes le preguntan a personas que les cuenten acerca de ellos mismos. As you've asked people about their Les families. preguntan acerca de sus familias. As you've asked people what's important to them. Les preguntan a las personas qué es importante para usted. And then you've opened up your heart Y luego le abren el corazón a la persona. and offered something to them that you feel could make a difference. Y le ofrecen algo que ustedes realmente creen que puede impactarle la vida a esa persona. There is a big difference in sharing out of fear and out of love. Hay una gran diferencia cuando uno comparte con miedo o con amor. You have decided what you want most. Ustedes han decidido lo que ustedes más desean. That will determine who you want to be. Eso determinará quiénes serán. And every day we must ask ourselves the question. Y todos los días debemos de preguntarnos esa pregunta. Not just every day, No every solamente- hour, every minute. No solamente todos los días, cada hora, cada minuto. Is what I'm doing, what I am thinking, Es que lo que yo estoy haciendo, es que lo que yo estoy pensando, is it taking me closer or farther away from what I want most? es que me acerca o me aleja de lo que más deseo. And every day Y todos los días I redetermine, yo renuevo mi determinación. what is it I want most in this life? ¿Qué es lo que yo más deseo en esta vida? Who is it I want to be? ¿Quién deseo ser? Because we are in the business of helping people and ourselves in the process become the best human beings we can be. Porque nosotros estamos en el negocio de ayudar a nuestro semejante y al hacerlo a nosotros mismos a ser el tipo de persona que deseamos ser. Now I want to mention another quality. Quiero mencionar otra calidad. Along with being responsible and trustworthy and honest and all of those things that are so important in a true leader. Aparte de ser responsable y íntegro y tener honestidad y todas esas calidades que son tan importantes en un verdadero líder, It's the quality of humility. es la calidad de ser humilde. Now some people, you are successful. You wouldn't be here today if you had not already reached a great deal of success. Ahora, yo sé que ustedes son exitosos. No estarían aquí en este salón si no hubieran llegado a un cierto nivel de éxito. Now, I can promise you, you will be more successful. Ahora, les puedo prometer que van a seguir siendo exitosos, van a tener aún más éxito. May we all make a promise to each other Hagamos una promesa ahora to entre stay, nosotros to stay humble. de recordarnos de permanecer No. humilde. Some people in the world think humility is weakness, Hay gente en este mundo que piensa que la humildad es una debilidad, that humble people are shy, they look down, they are not confident. que la gente humilde se lleva así, ¿no? Y no miran a nadie y son tímidos, no tienen esa confianza, ¿no? Do you believe that? ¿Ustedes creen eso? Good, Qué bueno. because it's not true. No es cierto. True humility is strength. La verdadera humildad es fuerza. It is recognizing where our strength comes from. Es el reconocimiento de la fuente de esa fortaleza dentro de uno. And when we lose that, Cuando lo pierdes, a terrible thing enters our souls. algo horrible entra en nuestra alma. It's called pride. Es orgullo. And pride is responsible Y orgullo es responsable for destroying everything precious in life. para que el orgullo destruye todo lo precioso que hay en esta vida. From great nations Naciones down to small families
and marriages and hasta las relationships. familias, los matrimonios, We las relaciones. We must avoid pride Debemos evitar el orgullo, as if it was the worst disease on the planet. evitarlo como que si fuera la peor enfermedad en la And planeta. why is it so destructive? Es tan destructivo Because it blinds us. porque nos ciega. It is as though we lose sight. Uno pierde visión It blinds us to what others around us have to offer. y no podemos ver lo que la gente que nos rodea tiene para ofrecernos. We can't see clearly what needs to be done to succeed. No podemos ver claramente lo que debemos de hacer para ser exitosos. It blinds us to our greatest self. Nos impide ver lo mejor de nosotros mismos. So what do we want most? Entonces, ¿qué es lo que queremos más que nada? Do we want money? ¿Queremos dinero? Do we want recognition? ¿Queremos reconocimiento? Do we want to help people? ¿Queremos ayudar a otros? Probably all of those. ¿Verdad? Un poco de todo. But remember, Pero recuerda, what we want most pero lo que deseamos más que nada will determine the outcome. va a determinar el resultado. Now, when we began our company, we wanted to be known for certain things. Cuando nosotros empezamos nuestra empresa, deseábamos tener una reputación, ser conocidos por ciertas cosas. Some would call this a culture. Algunos se referirían a esto a una cultura. A culture is the way things are done in an organization. Definimos cultura como la forma en la cual se hacen cosas en una organización. Whether it be in a family or a business or a government. Puede ser en una familia, puede ser en un negocio, puede ser en un gobierno. A culture forms whether we want it to or not. Vas a tener una cultura que lo quieras o no. The Harvard businessman and guru Clayton Christensen Clayton Christensen, que viene de Harvard y es un hombre de negocios, he's written about how to develop the culture you want. escribió un libro acerca de cómo desarrollar la cultura que tú deseas. Now remember, a culture is what people have come to expect of you and your organization. Acuérdate que la cultura es lo que la gente es lo que la gente espera de ti en tu organización. It reflects what you truly value. Refleja lo que tú realmente valorizas. Now, for instance, in our family, En nuestra familia, por ejemplo, David and I decided when we had children and grandchildren David y yo decidimos cuando tuvimos niños y nietos, that one of the things we wanted them to value una de las cosas que nosotros queríamos que ellos valoraran was hard work. es saber cómo trabajar duro. Okay, Clayton Christensen says you can put that on the refrigerator, you can write it on the walls, but unless you design an experience to create that, it will not happen. Entonces este autor, Clayton Christensen, dice, tú puedes escribir eso en la pared, lo puedes poner en el refrigerador, pero si tú no creas una experiencia para crear eso, no lo van a aprender. You have to design on purpose Tienes que a propósito the kinds of experiences you want to create the culture you want. crear el tipo de experiencia que va a generar esa cultura que tú deseas. So we decided we would have a garden. Entonces decidimos, vamos a plantar un jardín. Was the purpose of the garden to grow vegetables? Les pregunto, ¿el propósito del jardín era de crecer vegetales? No, that was an effect of growing the garden, Era un efecto, ¿no?, de tener el jardín, not the purpose. pero no era el propósito. The purpose was to grow children. El propósito era de criar niños. And maybe we'd get some vegetables in the process. Y quizás íbamos a tener vegetales en el proceso. So, if that was our purpose, when it takes a lot of time to teach our grandson to dig the soil, Entonces, si eso era el propósito, cuando tienes que tomar el tiempo, ¿no?, de enseñarle a tu nieto cómo trabajar la tierra, do we think this is taking too much time? I will just go get the machine and do it myself. a lo mejor uno puede pensar, ay, esto está tomando demasiado tiempo, voy a buscar una máquina, yo lo hago. No, because we're not growing vegetables, we're growing children. No, porque no estábamos creciendo vegetales, estábamos criando niños. Now,
When we began this company, Cuando empezamos esta empresa, we consciously decided what we wanted our culture to be. nosotros decidimos de una forma muy consciente lo que deseábamos como cultura en esa empresa. What we wanted to be known for as a company. Decidimos lo que queríamos que fuera nuestra reputación como empresa. So we had 3 words carved in stone at the home office. Entonces lo que hicimos fue que escribimos 3 palabras y las pusimos en una piedra ahí en la casa matriz. Science, Ciencia, success, éxito, and service. servicio. Now, Ahora, if any one of those things cualquiera de esas 3 cosas, without the other, sin la otra, sin las otras, it would not work. no funciona. No, because we want people to know about our company that we have the best science in our products, the most advanced progressive products on the planet. Porque nosotros queremos que la gente sepa que en esta empresa nosotros tenemos los mejores productos, la mejor tecnología, la mejor calidad de producto posible. Now, if we also want to be successful, Pero también queremos ser exitosos. and we need to make a decision whether we put out a product quickly in order to be more successful, Tenemos que tomar decisiones rápidamente cuando se introducen productos para poder ser exitosos. and we sort of give up a little bit of our goal to be scientific. Entonces, damos un poquito en la meta de ser científico. Will we become who we want to become? ¿Es que vamos a hacer lo que queremos ser? A culture can change Una cultura puede cambiar on very small decisions. con pequeñas decisiones. So we continually remind Entonces, ourselves siempre tenemos que recordarnos what we want most. qué es lo que queremos más que nada. So we wanted to be the most scientific company. Queríamos ser la empresa más científica. We wanted to offer to the people sharing our products the greatest opportunity for success. Queríamos ofrecerle a la gente con la cual estábamos compartiendo los productos las mejores oportunidades para éxito. So we made another important decision. Entonces hicimos otra decisión importante. We wanted to be the company that gave back the most in its rewards plan. Queríamos ser la empresa que más devolvía a través del plan de compensación. And sometimes Y a veces we wondered about that decision nos preguntábamos si era realmente la buena decisión. because it also made this growth a little bit slower. ¿Por qué? Porque el crecimiento era más lento, había menos dinero. But we stuck to that decision. Pero Why? seguimos con esa decisión. ¿Por qué? Because it fit with what we wanted most. And Porque era lo que más deseábamos. And what do we want most? ¿Y qué es lo que más deseamos? It's become our mission. Es nuestra misión. It's to use science, Es success, and service. Es de utilizar ciencia, éxito, servicio. Per juntos edificando vidas. Now, let's talk about your culture. Ahora vamos a hablar de la cultura de ustedes. INT has an amazing, remarkable, distinctive culture. INT tiene una cultura maravillosa, distintiva, increíble. This did not happen by accident. Esto no ocurrió por accidente. Emilio, was this an accident? Le pregunto, doctor, ¿fue un accidente? No. Daily, every step along the way, Todos los días, en cada paso, your leaders sus líderes have created and designed experiences han diseñado y han creado experiencias to develop the INT culture. para desarrollar la cultura de la INT. And it's a marvelous thing. Y es algo maravilloso. When I've traveled the world Cuando yo viajo alrededor del mundo and I meet distributors y conozco distribuidores who are members of que INT, son miembros de la INT, every single time, cada vez, every single person cada persona is carrying this, tiene esto. that. Did that happen by accident? Is that an accident? Es un accidente. No. It's part of a culture Es parte de una cultura. that you have decided is what you want most. Representa lo que ustedes más desean.
Every INT distributor I've met Cada distribuidor de la INT que yo he conocido has a light in their eyes, tiene and an luz en sus enthusiasm, ojos y entusiasmo and a desire y un deseo to take care of the baby. de cuidar el nene. And that is not an accident. Y eso no es un accidente. You are the caretaker of dreams. Ustedes son los guardias de sueños. You have been trained Ustedes han sido entrenados to take that baby, de tomar ese nene, to nurture it, de nutrirlo, to love it, de amarlo and to see it reach its potential. y de asegurarse de que él llegue a su potencial. And you do it with every single person. Y lo hacen con cada persona. How would I have felt if the doctor taking care of Oliver had said, "We've seen so many babies today. We're tired now." Imagínense cómo hubiese sentido si el doctor dice, ¿sabes qué? Hemos visto tantos nenes hoy día que la Your verdad que estoy baby- cansada. Your baby's just another baby. Mira, es solo otro bebé. Oh, we don't do that. No hacemos eso. You treat every person's dream Usted trata los sueños de cada persona as if it's the only one you have. como que si fuese el único sueño que le han encargado. Now, think about if someone came to you Si alguien viniera a usted and they said, I want to be successful at this y business. le dicen, yo quiero ser exitoso en este negocio, But you were not the one to help them. pero a lo mejor esa persona no es tu responsabilidad, no eres la persona que tiene que ayudarlos. Who would you choose ¿A quién elegirías? to entrust this person to? ¿A quién le confiarías a esa persona? Think about that. Don't Piensa, answer a no me name, respondas, pero piensa, ¿a quién le confiarías? but think for a minute. Piensa algún momento. If this person was very precious to you and you wanted more than anything to see them succeed, Esta persona es preciosa para ti, tú los quieres ver ser exitosos, but you were not in a position Pero- to be the one to help them, en ese momento no estás en una posición para ayudarlos. who would you choose? ¿A quién elegirías? ¿A quién los confiarías? What kind of person would you want to put them in their care? ¿En qué tipo de persona, en las manos de qué tipo de persona depositarías esa persona? And that's the person Y esa es la persona, that we need to become. esa es la persona que nosotros necesitamos ser. And that's the person Y who esa es la will persona. develop. That's the person who will develop Esa es la persona que va a desarrollar as we decide what it is we want most. cuando tomamos la decisión, ¿qué es lo que más deseamos? Now we have an amazing product Tenemos un producto maravilloso, called Transfer Factor, se llama Transfer Factor, and we know y sabemos that it works in an amazing way. que funciona de una forma muy increíble. The mechanism El mecanismo of how to strengthen one person de cómo fortalecer una persona is by the transfer es transfiriendo of a tiny molecule una molécula pequeña that the mother has produced que una madre produce to protect her baby para proteger a su nene from the threats of disease and harm. de lo que pueda hacerle daño, enfermedades. By transference of that little factor, Ese factor, al transferirlo, the baby is protected. el nene es protegido. Now, as Ahora, remarkable as this Es is, maravilloso. we have in our possession Nosotros tenemos en nuestra posesión another kind of transfer factor. otro tipo de factor de transferencia. When you transfer your hope, Cuando tú le transfieres tu esperanza, when you transfer your confidence, cuando tú le transfieres tu confianza, your ability to tell someone and have them believe you tu habilidad de hablarle a alguien y decirle algo y que te crean, that you can help them que tú los puedes ayudar, realize their dream, realizar sus sueños. you are transferring the greatest product on the planet. Estás transfiriendo el producto más maravilloso en el planeta. And what is this? ¿Y qué es? Esperanza. Esperanza. And it is esperanza that is so desperately needed in the Es- world today. La esperanza que el mundo necesita de una forma desesperada hoy en día. This is what will protect us from despair, Esto es lo que nos protege de la desesperación, from discouragement, del desánimo, from giving up on our dreams. simplemente de darse por vencido con nuestros sueños.
This is what will protect Eso us es lo que nos protege and our y families nuestras familias from the plagues de las plagas, of poverty, de pobreza, sadness, de tristeza and despair, y desesperación. and from reaching our potential. Y que llegar a tu potencial. Now, Ahora, let's take a look vamos a ver at who we are, what we want most, quiénes somos y lo que más deseamos. helping people become immune to the threats of their lives today. Queremos que la gente sea inmune a lo que pone su vida en riesgo hoy en día. Now, let's get back to Oliver. Vamos a hablar acerca de Oliver una vez más. I want you to see Oliver today. Quiero que vean cómo se ve Oliver hoy en día. Can you see Oliver? ¿Pueden ver a Oliver? No? La Do we foto have the del photo of Oliver today? Tenemos una foto del nieto hoy. There he is. Ah, All right. Now, Oliver, 3 weeks now, he no longer has a feeding tube. ahora, 3 semanas después, ya no tiene un tubo para comer. He has the strength to eat on his own. Él tiene la fuerza para comer solo. He's growing. Está creciendo. He's becoming more of who he's meant to be. Él está empezando a realizarse, a ser la persona que él tiene el potencial de ser. He's alive Está vivo, with great potential. con mucho potencial. Sometimes when you nurture someone's dream, A veces cuando nosotros nutrimos el sueño de otra persona, they may need a feeding tube for a while. a veces necesitan un tubo por un rato, ¿verdad? You may feel like you need to baby them. Tienes que mimarlos un poco. But is there anything more satisfying Pero les pregunto, ¿es que hay algo que satisface más in helping that person de ayudar a una persona than become independent que ellos un día puedan independizar and able to realize their dreams? y capaces de realizar sus sueños? This is our business. Eso es nuestro negocio It never gets old, does it? y no me aburro de él jamás. ¿Y ustedes? With each new baby, Todos los días there's new life, new potential, hay nueva vida, nuevo potencial and new dreams to be realized. y nuevos sueños a realizar. Thank you, my friends. Gracias, mis amigos. Fuerte el aplauso para nuestra fundadora de la compañía For Life, Bianca Lisenby.